en un estrecho entre Creta y la Grecia continental, cerca de una pequeña isla llamada Antikythera. De ahí el nombre de mecanismo de Antikythera. Antes de morir, el profesor Tony Freeth reveló lo que finalmente descubrió dentro del misterioso mecanismo de Antikythera, una máquina que estuvo perdida bajo el mar durante 2000 años. ¿Qué secreto albergaba realmente este antiguo dispositivo y por qué Freeth lo llamó un mensaje del pasado? Acompáñanos a descubrir los detalles de esta revelación. La máquina antigua que desafió el tiempo. A principios del siglo XX, un grupo de buceadores de esponjas griegos hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción mundial sobre la tecnología antigua. Fue en 1901, cerca de la pequeña isla griega de Anticythera, cuando los buceadores, en busca de esponjas marinas, se toparon con los restos de un naufragio en las profundidades del mar Egeo. Entre el tesoro de estatuas, cerámica y monedas encontrado en el yacimiento, se encontraba una colección de fragmentos de bronce corroídos que, a primera vista, parecían completamente comunes. Nadie sabía en ese momento que estos fragmentos revelarían posteriormente uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Los fragmentos estaban cubiertos de óxido y pátina verde causada por siglos bajo el mar. Al examinarlos con atención, los expertos observaron diminutos dientes de engranajes, inscripciones escritas en griego antiguo y delgadas placas de bronce que parecían haber formado una compleja estructura. Estas piezas parecían demasiado avanzadas, demasiado elaboradas y demasiado refinadas para su época. El objeto se rompió en docenas de fragmentos. El más grande contenía engranajes y ruedas visibles, mientras que los más pequeños parecían ser partes de un mecanismo mayor. Los científicos que los vieron por primera vez quedaron impactados. Nunca habían visto nada parecido en el mundo antiguo. El extraño objeto fue trasladado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde permaneció durante muchos años mientras los expertos intentaban comprender su función. Al principio, asumieron que podría haber sido parte de un astrolabio, o quizás una herramienta de navegación utilizada por los antiguos marineros. Otros pensaban que podría haber servido como una especie de calendario astronómico, pero el estado corroído del dispositivo hacía casi imposible determinar su propósito exacto. Las inscripciones eran demasiado tenues para leerlas, y los engranajes estaban engranados por siglos de deterioro. Durante mucho tiempo, permaneció en silencio, confundiendo incluso a los historiadores e ingenieros más hábiles. Décadas después, con el avance de la tecnología, los científicos comenzaron a reexaminar los fragmentos con mejores herramientas. Lo que encontraron asombró al mundo. El mecanismo de Anticythera, como se le conoció posteriormente, era mucho más complejo que cualquier artefacto hallado de ese período. Contenía al menos 30 intrincados engranajes de bronce que funcionaban en armonía. Cada engranaje tenía dientes tallados con precisión, dispuestos con una precisión que rivalizaba con la de los relojes modernos. Esta no fue la obra de un artesano común. Fue la creación de un verdadero ingeniero, alguien con profundos conocimientos de matemáticas, astronomía y mecánica. A medida que los expertos continuaron sus estudios, se dieron cuenta de que el dispositivo podía rastrear los movimientos del Sol, la Luna y posiblemente incluso los planetas. También podía predecir eclipses lunares y solares y mostrar la cronología de juegos antiguos similares a los Juegos Olímpicos modernos. Tal complejidad parecía imposible para un artefacto fabricado hace más de 2000 años. Obligó a los historiadores a cuestionar todo lo que sabían sobre el conocimiento científico de los antiguos griegos. El mecanismo de Anticythera pronto recibió un nuevo título: la primera computadora del mundo. Fue diseñado para realizar cálculos basados en ciclos astronómicos,
mostrando cómo los cuerpos celestes se movían por el cielo con una precisión notable. Su función combinaba matemáticas, artesanía y comprensión astronómica de una manera que parecía muy adelantada a su tiempo. El hecho de que una máquina así existiera hace tanto tiempo demostraba que los ingenieros antiguos habían alcanzado un nivel de maestría técnica inimaginable. A pesar de estos avances, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo lograron los griegos construir algo tan avanzado con las sencillas herramientas a su disposición? Su precisión al tallar engranajes diminutos, su conocimiento de los patrones celestes y su capacidad para traducir movimientos complejos a formas mecánicas seguían siendo un enigma sin resolver. Ningún otro dispositivo de esa época se acercaba siquiera a su complejidad. Parecía surgir de la nada, sin ejemplos anteriores que permitieran rastrear su desarrollo. A medida que el misterio se profundizaba, un hombre surgiría más tarde para descubrir más secretos. No era arqueólogo, sino un matemático con una mente capaz de conectar la lógica, los números y la imaginación como nadie antes lo había hecho. Su nombre era el profesor Tony Freeth, y su viaje al corazón del mecanismo de Anticitera cambiaría para siempre la comprensión mundial de la ciencia antigua. El matemático que vio más allá de los números, el profesor Tony Freeth, fue un hombre cuya curiosidad trascendió con creces las fronteras de las matemáticas. Conocido como matemático, investigador y, posteriormente, cineasta, su vida estuvo marcada por una singular combinación de pensamiento analítico y exploración creativa. Desde su infancia, Freeth demostró un profundo interés por comprender el funcionamiento de los sistemas, no solo numéricos, sino también en el mundo natural y mecánico. Comenzó su trayectoria académica en la Universidad de Cambridge, una de las instituciones más respetadas de Inglaterra. Allí estudió matemáticas y quedó fascinado por la estructura lógica y la precisión de la materia. Posteriormente continuó su formación en la Universidad de Bristol, donde se centró en la investigación y la aplicación práctica. Su principal área de estudio fue la teoría de conjuntos, una rama de las matemáticas que estudia la lógica y las relaciones entre diferentes conjuntos de objetos. Esta disciplina requería no solo precisión, sino también pensamiento abstracto, cualidades que posteriormente lo guiarían hacia el descubrimiento científico. La teoría de conjuntos moldeó el pensamiento de Freeth. Le enseñó a ver patrones, relaciones y conexiones entre sistemas complejos, una habilidad que algún día le ayudaría a descifrar los secretos de un antiguo dispositivo. Gracias a su trabajo, desarrolló una mente analítica aguda, capaz de identificar estructuras ocultas donde otros solo veían confusión. Sin embargo, los intereses de Freeth no se limitaban a las matemáticas puras. Quería explorar el mundo de nuevas maneras, comprender cómo la lógica podía expresarse no solo en ecuaciones, sino también en formas visuales y creativas. Este deseo lo llevó a un giro inesperado en su carrera: el cine. Freeth comenzó a producir películas centradas en la ciencia y la tecnología, utilizando su formación matemática para comunicar ideas complejas de forma comprensible para la gente común. El cambio podría haber parecido inusual, pero reveló otra faceta de su intelecto. Hacer cine exigía paciencia, precisión y la capacidad de visualizar conceptos abstractos. Gracias a este nuevo medio, aprendió a contar historias mediante imágenes, estructura y ritmo, los mismos principios que se encuentran en las matemáticas, pero expresados a través de la creatividad. Su experiencia cinematográfica refinó su paciencia y atención al detalle. Aprendió a construir narrativas con cuidado, a observar patrones y a comunicar ideas con claridad. Estas habilidades se volverían esenciales cuando empezó a trabajar con científicos, historiadores e ingenieros para desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia. Su combinación de razonamiento lógico e imaginación visual
lo dotó de una cualificación excepcional para interpretar tanto datos como diseños. La siguiente etapa de su vida demostraría cómo la ciencia moderna y la artesanía antigua podían unirse gracias a la determinación de un hombre por revelar los secretos ocultos en engranajes de bronce perdidos bajo el mar. Una nueva visión para un rompecabezas antiguo. Cuando el profesor Tony Freeth se topó por primera vez con el mecanismo de Antikythera, su misterio lo atrajo de inmediato. Para él, no era solo un artefacto antiguo más, sino un rompecabezas matemático y mecánico que esperaba ser resuelto. Los fragmentos corroídos ya se habían estudiado durante décadas, pero Freeth creía que albergaban muchos más secretos de los que nadie había logrado descubrir. Su aguda mente analítica, entrenada durante años de razonamiento matemático, vio el mecanismo no como piezas de metal rotas, sino como los restos de un diseño altamente avanzado que podría revelar la profundidad del conocimiento antiguo. Freeth comenzó estudiando todas las investigaciones previas sobre el dispositivo. Muchos científicos, antes que él, lo habían identificado como un tipo de calculadora astronómica, pero aún existían lagunas en su comprensión. Había secciones del mecanismo demasiado dañadas para interpretarlas y partes de las inscripciones que no se podían leer completamente. Los engranajes eran impresionantes, pero aún no estaba claro cómo funcionaban juntos para producir un movimiento tan preciso. Freeth creía que la tecnología moderna podría finalmente desvelar estas respuestas. Su objetivo no era simplemente preservar el artefacto, sino reconstruir su lógica, descubrir sus funciones faltantes y revelar su propósito completo. En el año 2000, Freeth propuso un nuevo plan que transformaría el estudio del dispositivo. Ayudó a establecer el proyecto de investigación del mecanismo de Antikythera, una colaboración destinada a reexaminar la antigua máquina con los métodos científicos más avanzados disponibles. El proyecto reunió a algunas de las mentes más brillantes en arqueología, física e ingeniería. Este equipo utilizaría tecnología nunca antes aplicada a un artefacto antiguo. El objetivo era simple, pero ambicioso. Para ver el interior del metal corroído sin dañarlo y mapear cada engranaje, pasador e inscripción ocultos que el tiempo había enterrado, el grupo se dio cuenta rápidamente de que los sistemas tradicionales de rayos X no eran lo suficientemente potentes como para revelar los finos detalles del mecanismo. El bronce era grueso y sus capas de corrosión dificultaban enormemente la obtención de imágenes internas. Para superar esto, Freeth y su equipo se asociaron con X-Tech Systems, una empresa conocida por sus máquinas de rayos X de alta resolución. X-Tech había desarrollado un sistema de imágenes tridimensionales de vanguardia capaz de penetrar materiales densos y producir escaneos extraordinariamente nítidos. La colaboración permitió a los científicos capturar imágenes del interior del mecanismo con una precisión sin precedentes. Cuando comenzaron los primeros escaneos, los resultados fueron asombrosos. La máquina volvió a la vida lentamente gracias a las imágenes. Bajo la superficie corroída, apareció un complejo conjunto de engranajes y placas. Algunos engranajes eran pequeños y finamente tallados, mientras que otros eran más grandes y estaban conectados mediante intrincados enlaces. El equipo pudo observar cómo los engranajes engranaban entre sí, formando una cadena mecánica que representaba el movimiento celestial. Era evidente que cada pieza había sido diseñada con increíble habilidad e intención. Por primera vez en 2000 años, se hizo visible la verdadera estructura interna del dispositivo. A medida que continuaban los escaneos, los investigadores descubrieron algo aún más extraordinario. Inscripciones ocultas cubrían las superficies internas de las placas. Estos textos eran tenues pero legibles, conservados en zonas intactas por la corrosión.
proporcionaron pistas vitales sobre el funcionamiento y la finalidad de la máquina. Freeth y su equipo se dieron cuenta de que la cantidad de texto hallado era casi el doble de lo que se conocía previamente. Esto significaba que el mecanismo contenía instrucciones detalladas, explicaciones y datos astronómicos que investigadores anteriores jamás habían visto. El descubrimiento transformó la comprensión del mecanismo de Antikythera. Ya no era un misterio parcial, sino un dispositivo que podía volver a hablar tras permanecer en silencio durante más de 2 milenios. Las inscripciones revelaron que la máquina mostraba los ciclos del Sol, la Luna y posiblemente los planetas. Indicaba fechas, fases e incluso predecía fenómenos celestes. Los engranajes convertían complejos patrones astronómicos en movimientos mecánicos precisos. Lo que una vez fue una masa de metal corroído se reconocía ahora como una obra maestra tecnológica que unía ciencia, matemáticas y artesanía. El siguiente descubrimiento se conoció como el Motor Eclipse y redefiniría la comprensión de la inteligencia de la humanidad en el mundo antiguo. El Motor Eclipse. Mientras el profesor Tony Freeth y su equipo de investigación estudiaban las nuevas imágenes del mecanismo de Antikythera, su atención se centró en una esfera que parecía diferente a las demás. Esta esfera contenía una espiral con símbolos y pequeñas divisiones, cada una cuidadosamente marcada. Pronto se hizo evidente que esta sección del dispositivo se utilizaba para rastrear eclipses, uno de los eventos astronómicos más complejos conocidos por las civilizaciones antiguas. Cuanto más lo examinaba Freeth, más extraordinario le parecía. Descubrió que la esfera representaba un ciclo repetitivo de 223 meses lunares, conocido como el ciclo de Saros. Este sistema había sido utilizado por los babilonios para predecir la fecha de los eclipses solares y lunares. Los griegos, sin embargo, fueron un paso más allá. Tomaron este conocimiento matemático y lo incorporaron a un modelo mecánico funcional. Cada rotación de los engranajes hacía avanzar el dial, permitiendo al usuario predecir cuándo y dónde ocurriría un eclipse. La idea de que existiera tal precisión en un dispositivo construido hace más de 2000 años dejó atónitos a los científicos. Cada celda del dial espiral contenía símbolos específicos y breves notas que describían detalles importantes sobre los eclipses venideros. Estas marcas indicaban no solo el mes y el año, sino también el tipo de eclipse, solar o lunar, e incluso la dirección y el tamaño de la sombra. Mediante el movimiento de los engranajes, estos eventos podían predecirse con asombrosa precisión. Freeth se dio cuenta de que no se trataba solo de un calendario, sino de un instrumento científico capaz de pronosticar eventos cósmicos con precisión matemática. Para comprender su funcionamiento, el equipo de investigación analizó la disposición de los engranajes conectados a la esfera. Descubrieron que cada diente había sido tallado para representar proporciones exactas correspondientes a los movimientos de la Luna y el Sol. Al girar un engranaje, impulsaba varios otros en una cadena precisa, asegurando que las lecturas del dial coincidieran con los ciclos celestes reales. Esto demostró que los creadores del mecanismo no solo dominaban la fabricación de engranajes, sino que también comprendían la compleja relación entre el tiempo, el movimiento y la astronomía. Los hallazgos de Freeth finalmente se publicaron en la revista científica Nature, donde atrajeron la atención mundial. Académicos, ingenieros e historiadores quedaron asombrados por el nivel de detalle y sofisticación revelados en el mecanismo de Antikythera. Era evidente que los griegos habían construido algo muy adelantado a su tiempo. Una auténtica máquina de predicción. La precisión del dispositivo sugería que su creador poseía una comprensión avanzada de los ciclos celestes y los principios mecánicos que se habían perdido durante siglos.
El reconocimiento del ciclo del dolor dentro del mecanismo mostraba cómo el conocimiento antiguo se transmitía entre culturas, desde los astrónomos babilónicos hasta los ingenieros griegos, quienes combinaron ciencia y artesanía para crear una obra maestra. Los engranajes del mecanismo giraban no solo para rastrear los cielos, sino también para preservar la comprensión humana a lo largo de las generaciones. El descubrimiento del dial de eclipse consolidó la reputación del mecanismo de Antikythera como la primera computadora analógica del mundo. Demostró que las mentes antiguas podían lograr una precisión que incluso los científicos modernos encontraban difícil de replicar sin herramientas avanzadas. Lo que Freeth y su equipo descubrieron trascendió la historia. Redefinió la visión de la humanidad sobre el progreso tecnológico. Sin embargo, por increíble que fuera el motor de eclipse, aún había más oculto dentro del antiguo dispositivo. Lo que Freeth descubrió a continuación revelaría una explicación mecánica de cómo la Luna cambia de velocidad y forma en el cielo. Un misterio que conduciría a la siguiente gran revelación dentro del mecanismo de Antikythera. La anomalía lunar, la Luna en movimiento. El viaje de Tony Freeth a los secretos del mecanismo de Antikythera dio un giro radical al centrarse en su conexión con la Luna. Mediante una cuidadosa investigación y repetidas reconstrucciones digitales, comenzó a descubrir la extraordinaria forma en que los antiguos griegos representaban el movimiento lunar. A diferencia de los engranajes modernos, que a menudo simplifican la rotación, los constructores del mecanismo lograron capturar la compleja danza de la Luna en el cielo, un movimiento que distaba mucho de ser uniforme. Freeth descubrió que no se trataba de un calendario común ni de un reloj primitivo. Era un modelo lunar preciso, construido con un conocimiento que parecía siglos adelantado a su tiempo. Los estudios de Freeth revelaron que los griegos comprendían algo extraordinario. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no era un círculo perfecto. En cambio, seguía una trayectoria elíptica, moviéndose más rápido en algunos puntos y más lento en otros. Esta comprensión de la velocidad variable demostró que los creadores del mecanismo de Antikythera habían captado detalles sutiles del movimiento celeste que la ciencia moderna solo formalizó mucho más tarde. Reproducir mecánicamente dicho movimiento requería un profundo conocimiento de la geometría, la observación y la precisión de la ingeniería, cualidades que rara vez se atribuyen a una tecnología con más de 2000 años de antigüedad. Un paso importante en el descubrimiento de Freeth fue el redescubrimiento de un componente específico, el sistema de engranajes de pasador y ranura. El investigador Michael Wright ya sospechaba de esta característica, ya que creía que permitía que un engranaje se moviera siguiendo un patrón no uniforme con respecto a otro. El análisis de Freeth confirmó que así era exactamente como el mecanismo representaba la velocidad irregular de la Luna. Al permitir que un engranaje se deslizara ligeramente al girar, la máquina imitaba el ritmo cambiante de la Luna en el cielo. No se trataba simplemente de un ingenioso truco de ingeniería. Fue un gran avance que puso en movimiento los cielos a través del metal. Lo que fascinó aún más a Freeth fue que este sistema de pasador y ranura estaba conectado a un engranaje de 223 dientes. Este mismo engranaje ya era conocido por controlar las predicciones de eclipses en el panel trasero del mecanismo. Su doble función, predecir eclipses y controlar el movimiento lunar, demostraba un extraordinario nivel de integración mecánica. Los constructores habían diseñado un sistema en el que un solo engranaje cumplía múltiples funciones, conectando diferentes ciclos astronómicos en una estructura única y armoniosa. Cada movimiento dentro del mecanismo cumplía una función,
conformando un modelo completo de tiempo, movimiento y luz. Freeth confirmó que, al girar la manivela del mecanismo de Antikythera, la imagen lunar mostraba que la luna se movía a velocidades variables, exactamente como en realidad. Se aceleraba cerca del perigeo, cuando la luna está más cerca de la Tierra, y se desaceleraba cerca del apogeo, cuando está más lejos. Esto no era una aproximación ni una conjetura, era una traducción mecánica de datos astronómicos reales. Cuanto más lo estudiaba Freeth, más se daba cuenta de que el mecanismo había capturado el movimiento natural con asombrosa precisión matemática. Era como si los antiguos ingenieros hubieran convertido el cielo nocturno en una máquina. Esta comprensión marcó un punto de inflexión. Freeth reconoció que el mecanismo de Antikythera no era solo un cronómetro o una calculadora. Era algo mucho más grande, un simulador celestial capaz de reproducir el movimiento de los cielos en miniatura. Cada engranaje, pasador y dial contribuía a una representación vívida y vibrante del universo, tal como lo entendían los antiguos griegos. Gracias a este pequeño dispositivo, podían visualizar el cosmos, rastrear los ciclos celestes y quizás incluso predecir los patrones invisibles del cielo. Y mientras Freeth se preparaba para profundizar en el dispositivo, una pregunta persistía. Si el mecanismo podía modelar la luna con tanta perfección, ¿qué más podía hacer? ¿Qué otros secretos ocultaba el diseño de esta antigua máquina? La respuesta llevaría a Freeth a descubrir un modelo cósmico completo oculto en el corazón mismo del mecanismo. El cosmos oculto en el interior del mecanismo. La investigación de Tony Freeth continuó alcanzando nuevas profundidades cuando centró su atención en el panel frontal del mecanismo de Antikythera. Años de estudio habían revelado mucho sobre sus diales traseros y sistemas lunares, pero los paneles frontales aún albergaban misterios sin resolver. Mediante imágenes avanzadas, reconstrucción digital y comparación con registros astronómicos de la antigua Grecia, Freeth y su equipo del University College de Londres descubrieron algo extraordinario, una maqueta de todo el universo conocido, oculta entre los restos corroídos del mecanismo. En 2021, investigadores del UCL confirmaron la presencia de 9 anillos entrelazados en el panel frontal. Cada uno de estos anillos representaba un cuerpo celeste o un nodo, intrincadamente dispuesto para coincidir con la antigua comprensión griega del cosmos. Los anillos no eran simplemente decorativos, sino que formaban parte de una estructura mecánica que mostraba la posición de los planetas, la Luna y el Sol con respecto a la Tierra. Este sistema reflejaba la antigua creencia geocéntrica de que la Tierra se encontraba en el centro del universo, con todo lo demás girando a su alrededor. Cada anillo planetario estaba conectado mediante una compleja red de tubos anidados, que probablemente albergaban pequeñas esferas que simbolizaban los planetas. Se creía que algunas de estas esferas estaban hechas de piedras semipreciosas, posiblemente elegidas para combinar con el color o el brillo de cada planeta. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno estaban incluidos, junto con la Luna y el Sol. Este diseño implicaba que, al girar la manivela principal, cada esfera se movería en perfecta sincronía, replicando la lenta y elegante danza del cielo. En el centro de este modelo yacía la Tierra, inmóvil, tal como la habían imaginado los griegos. A su alrededor giraban el Sol, la Luna y los planetas, cada uno siguiendo su trayectoria asignada. La inclusión del indicador de fecha permitía a los usuarios ver las posiciones celestes en cualquier día, vinculando el tiempo humano con el movimiento cósmico. No era solo una calculadora astronómica, sino un planetario funcional,
un universo mecánico en movimiento. El análisis de Freeth reveló que el mecanismo también incluía un sistema de iluminación lunar. Esta ingeniosa función mostraba las fases cambiantes de la luna, de luna nueva a luna llena y viceversa. Mediante una cuidadosa relación de engranajes, mostraba la luz creciente y menguante que definía el mes lunar. Esto significaba que quien usara el dispositivo podía observar mecánicamente tanto el movimiento como la luz de la luna, ofreciendo una visión del tiempo, el movimiento y la luz entrelazados en perfecta unidad. La sofisticación del sistema evocaba antiguas descripciones de universos mecánicos atribuidas a Arquímedes. El filósofo romano Cicerón había escrito sobre una máquina capaz de mostrar el movimiento del Sol, la Luna y los planetas, un universo creado por la mano del hombre. Los hallazgos de Freeth sugerían que el mecanismo de Anticitera podría haber sido una continuación, o incluso un descendiente, de aquella legendaria creación. El descubrimiento de este cosmos oculto confirmó que el mecanismo era la cumbre de la ingeniería mecánica antigua. Unía observación, diseño y filosofía en un dispositivo extraordinario. Cada movimiento representaba la armonía entre el hombre y el universo, las matemáticas y el arte. El mecanismo de Anticitera ya no se consideraba un misterio de tecnología perdida, sino un mensaje del pasado, prueba de que la curiosidad y el intelecto humanos siempre han aspirado a las estrellas. ¿Podría este antiguo dispositivo albergar pistas sobre otros inventos olvidados o incluso revelar quién lo construyó? La búsqueda de su verdadero creador apenas comenzaba. Reconstruyendo la máquina de los dioses. Tony Freeth continuó su viaje hacia los misterios del mecanismo de Antikythera como investigador asociado honorario senior en el University College de Londres. Su puesto le permitió concentrarse por completo en reconstruir el mayor rompecabezas científico del mundo antiguo. Junto con un dedicado grupo de físicos, matemáticos, ingenieros e historiadores, ayudó a formar el equipo de investigación de Anticitera de la UCLA. Su misión era clara: reconstruir la máquina perdida de los dioses utilizando todas las pistas que los fragmentos pudieran ofrecer. El equipo comenzó recopilando todos los detalles posibles de los restos corroídos descubiertos a principios del siglo XX. Los fragmentos de bronce, aunque dañados, aún contenían grabados precisos y estructuras de engranajes que podían medirse y analizarse. Combinaron técnicas avanzadas de imagen, como escaneos tridimensionales y tomografía de rayos X, para descubrir inscripciones y marcas ocultas en el metal. Cada pieza de evidencia, por pequeña que fuera, se convirtió en parte de un marco más amplio que conectaba la ingeniería con la astronomía antigua. Freeth y sus colegas comprendieron que la precisión lo era todo. Para reconstruir el mecanismo de Anticitera, tuvieron que alinear 3 tipos distintos de evidencia: fragmentos físicos, inscripciones antiguas y lógica astronómica. Las piezas físicas revelaron cómo se organizaban y conectaban los engranajes. Las inscripciones proporcionaron pistas escritas sobre su propósito y los eventos celestes que rastreaban. Los datos astronómicos les permitieron comprobar si sus reconstrucciones coincidían con los ciclos planetarios reales. Cada descubrimiento fue probado, debatido y verificado mediante un análisis minucioso y paciente. A medida que avanzaba el trabajo, el equipo logró construir réplicas digitales y físicas del mecanismo. Los modelos digitales les permitieron simular el movimiento, observar cómo giraban los engranajes y confirmar si los resultados coincidían con los patrones celestes conocidos. Una vez que el modelo virtual funcionó a la perfección, construyeron una réplica física, cuidadosamente elaborada en bronce para reflejar el diseño original. Al girar la manivela, los engranajes se movían con suavidad, tal como debieron hacerlo hace 2000 años. El dispositivo reconstruido exhibió una precisión impresionante.
Podía predecir ciclos planetarios, eclipses lunares y solares, e incluso la fecha de los antiguos Juegos Panhelénicos, incluyendo los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años. Las inscripciones en los fragmentos originales insinuaban estos ciclos, y la reconstrucción demostró que los griegos utilizaban el mecanismo no solo para estudiar el cielo, sino también para sincronizar sus eventos culturales y religiosos con los movimientos celestes. La armonía entre el tiempo cósmico y la celebración humana era totalmente intencional. La formación interdisciplinaria de Frith hizo posible este logro. Su formación en matemáticas le permitió comprender relaciones complejas entre engranajes. Su experiencia cinematográfica le brindó una visión para la visualización y la presentación. Su profundo respeto por la arqueología mantuvo el proyecto basado en la precisión histórica. Al conectar estos campos, convirtió una colección de fragmentos rotos en un modelo viviente del genio antiguo. La colaboración del equipo de investigación de Anticitera demostró cómo la ciencia prospera cuando se unen la lógica, la creatividad y la paciencia. En 2006, Frith y sus colegas publicaron sus hallazgos en la revista científica Nature. Esta publicación marcó un punto de inflexión en la comprensión mundial de la tecnología antigua. Por primera vez, el mecanismo de Antikythera se describió no como una curiosidad ni un mito, sino como una computadora analógica completamente funcional, capaz de realizar predicciones astronómicas. 2 años después, en 2008, un artículo posterior en Nature explicó con más detalle cómo los paneles frontal y posterior funcionaban en perfecta armonía, consolidando el mecanismo como uno de los inventos más notables del mundo antiguo. La comunidad académica quedó asombrada. Lo que antes se había descartado como un calendario excesivamente complicado, ahora se reconocía como una profunda representación de la ciencia y la filosofía antiguas. El mecanismo de Antikythera fue reclasificado oficialmente como un texto astronómico, un documento físico de conocimiento, en lugar de una simple máquina. Era un libro escrito en metal, diseñado para ser leído mediante el movimiento. Gracias a los esfuerzos de Frith, la humanidad redescubrió un capítulo olvidado de su propia inteligencia. Pero, ¿qué sintió realmente Frith tras desvelar el secreto de los dioses? Su siguiente revelación no sería sobre engranajes ni estrellas, sino sobre la olvidada brillantez de la mente humana, la confesión que sacudió a la ciencia. Tras décadas de estudio, Tony Frith llegó a un punto de serena reflexión. Sus años con el mecanismo de Antikythera le habían traído reconocimiento y respeto, pero más allá del triunfo académico, se escondía algo más personal, una revelación que redefiniría su visión de la historia y la humanidad. Comprendió que el mayor descubrimiento no era puramente mecánico, sino profundamente filosófico. Frith admitió que lo que había descubierto trascendía la estructura física del mecanismo. Los engranajes y las inscripciones eran extraordinarios, pero solo eran símbolos de algo más grande, el ingenio de la mente humana. A través de su extensa investigación, se dio cuenta de que los creadores del mecanismo de Anticitera poseían una profundidad de comprensión que la historia había subestimado durante mucho tiempo. Su dominio de las matemáticas, la astronomía y la ingeniería mecánica había alcanzado un nivel que parecía siglos adelantado a su época. Esta comprensión lo llevó a una conclusión inspiradora. El conocimiento de la antigua Grecia rozó en su día los límites de la ciencia, pero ese conocimiento se desvaneció durante siglos. El mundo había olvidado cómo construir tales máquinas, cómo conectar el tiempo y el cosmos mediante el movimiento y cómo expresar la ciencia a través de la belleza. La luz del entendimiento se había apagado
para reavivarse mucho más tarde durante el Renacimiento. Al darse el mecanismo de Antikythera era más que un artefacto, era un mensaje. Recordaba a la humanidad que la inteligencia, la creatividad y la imaginación son atemporales. Las civilizaciones pueden surgir y caer, pero la chispa del descubrimiento nunca se apaga. Si disfrutaste este video, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla.